las cifras cuando estén estimadas, si eso ocurre por una extensión de esta contingencia. Gracias. Para servirte, Carlos, que tengas buen día. Gracias, muy buena tarde. Bueno, vamos a otros temas. Mire, hoy estoy muy contento aquí en ADN 40, nos acompaña, está en el estudio Carlos Salazar Lomelí. Él es el presidente, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Queremos darle la bienvenida a este estudio. ¿Cómo estás, querido Carlos? Muy bien, Carlos. Gracias por un placer estar con estar contigo, te aprecio mucho que me invites y le mando un saludo a todo tu auditorio que cada día es más grande. Carlos, tú representas a los empresarios de México. México ha cambiado en los últimos meses. ¿Cómo observas la transformación que está viviendo México desde tu perspectiva como nuevo líder de los empresarios? ¿Qué piensan los empresarios del cambio que estamos viviendo? Mira, yo creo que es un cambio que tiene algunas cosas enormemente positivas. Voy a tratar de decírtelas. Los empresarios toda la vida habíamos insistido en que en el país se desperdiciaban una cantidad enorme de recursos. Cuando tú analizas el comportamiento que ha tenido el gasto público desde la época de Zedillo al día de actual, todos los años, sin excepción, Carlos, había tenido un crecimiento del gasto por arriba del Producto Interno Bruto, lo cual significa que como sociedad le entregábamos todos los años una mayor cantidad de recursos al sector público para solucionar parte de nuestros problemas o nuestros problemas. Tú puedes ver cómo al día de hoy los problemas se han ido incrementando en vez de irse disminuyendo, y el hecho de que la nueva administración ponga en el foco el ataque a la pobreza, el ataque a la corrupción y la recuperación del crecimiento son cosas que a nosotros nos interesan y evidentemente estamos de acuerdo como mexicanos. Lo hemos venido diciendo todas las veces que tenemos oportunidad de hablar, y nos parece que para lograr esto hay que transitar por una mayor confianza, una mayor credibilidad que estimule la inversión del país. Creo que lo más importante, y lo hemos inclusive bautizado diciendo que deberíamos de hacer de la inversión una obsesión. Deberíamos estar hablando todos los días, en las mañaneras, en las tardeceras, en todos lados, de hablar de que la inversión se requiere en nuestro país y que esa es la llave que nos va a permitir el crecimiento, y al tener el crecimiento vamos a poder atacar los problemas adicionales. Aplaudimos toda la lucha contra la corrupción, nos parece que eso es básico, claro, y era ya importantísimo en nuestro país, porque el desperdicio, yo quiero explicarle a tu auditorio, y creo que todos somos conscientes de que la corrupción causa ineficiencia, la corrupción causa desperdicio, la corrupción al final causa que el crecimiento sea menor. Porque si tú quieres abrir un negocio y el primer día que lo estás abriendo viene alguien y te extorsiona, ¿no? Sí. Pues definitivamente ya tu capacidad de poder ser exitoso en ese negocio se va a limitar. Oye, muy importante lo que me estás diciendo de hacer de la inversión una obsesión. Yo sé que ha habido en el diálogo público, en los debates que tenemos todos los mexicanos, ciclos desde que tomó posición Andrés Manuel López Obrador. Hay quien pues le ha creído mucho, luego ha habido otras etapas por algunas decisiones en donde algunos empresarios han sido más críticos, a lo mejor son más críticos incluso tras bambalinas, y luego viene, por ejemplo, el tema de los banqueros, muy buena convención bancaria hace 2 meses. Hoy, ¿en qué ciclo estamos de la relación del empresariado con el presidente, y si ya el presidente te cree de hacer suya la obsesión de la inversión? Bueno, yo los diálogos que he tenido con el presidente, siempre hemos tocado el tema de la inversión y la necesidad de ella. Yo veo al presidente 100% convencido de que él va a estimular al sector privado, y que el sector privado es la llave al final de conducir esa capacidad de invertir en el país, y que por lo tanto tenemos la posibilidad de lograr mejores desempeños en nuestro crecimiento. Yo soy de esos mexicanos convencidos de que México tiene un mejor futuro si nos orientamos realmente a las cosas que debemos de orientarnos. Creo que en eso siempre hay noticias buenas y noticias malas. El día de ayer a mí me pareció muy buena noticia el hecho de que Pemex anuncie que tiene una línea de crédito adicional por $8,000 millones, porque tras esa noticia está la incertidumbre que había de si en un momento dado Pemex podía perder el grado de inversión y que eso contaminara la deuda soberana del país, o la tasa de deuda soberana. Son 4 bancos globales ahí respaldando, ¿no? 4 bancos y en una cantidad que no es menor, ¿verdad? Sí. O sea, entonces
Eso le da un espaldarazo a nuestra capacidad financiera en la compañía más grande del país. Le recuerdo a tu auditorio que Pemex vende casi 100 mil millones de dólares al año, o sea, es una compañía tototota. Y por lo tanto, el riesgo que nosotros habíamos marcado para el país durante el año había sido de que Pemex entrara en una crisis financiera y que esa crisis financiera contaminara la deuda soberana del país y nos contaminara a todos. Eso se está disminuyendo prácticamente de manera notable. Yo te diría que la noticia de ayer manda un mensaje muy positivo. Yo creo que eso ya no estará en la discusión de los próximos días y dará tiempo para encontrar mejores soluciones a Pemex. Yo creo que aquí tenemos otra vez esos aprendizajes dobles. Por un lado, el aprendizaje primero es qué barbaridad, qué manera de endeudarnos en esa compañía sin que el pasivo se tradujera en un activo que te generara un mejor desempeño. Creo que eso no debemos de volverlo a cometer, no debe de volverse a cometer un error de ese tamaño. ¿Qué se requiere para que la inversión llegue uno tras otro anuncio, para que todos los empresarios estén volcados a partir de un anuncio como el de ayer, a partir de lo que nos estás explicando de aquí en adelante? Yo creo que ese mensaje de confianza y de respeto a la legalidad que el presidente ha dicho, yo creo que no ha bajado lo suficiente. Y tenemos que repetirlo y repetirlo con mucho más frecuencia, porque eso es lo que yo creo que al empresario mexicano lo tiene hoy. Es muy interesante lo que te quiero comentar. Tú ves anuncios de compañías internacionales que están en muchísimos países. La semana pasada PepsiCo anunció una inversión importantísima. La semana anterior Coca-Cola había anunciado otra parecida o más grande en tamaño. Nestlé antes, ¿no? Nestlé antes. Iberdrola están anunciando otra inversión muy importante. Las compañías internacionales y los contactos que yo tengo con ellos, todos les parece que México es un buen lugar para invertir. Ahora nos falta que los inversionistas nacionales realmente se convenzan de que hay una realidad y que, bueno, evidentemente hay un riesgo, pero que el riesgo no va a ser derivado por una autoridad que nos limite la actividad, que nos limite de alguna manera la estructura de cómo hacemos negocios en México, y todo lo contrario, que se quiere soportar en el sector privado la capacidad de poder crecer y de desarrollar. Carlos, tú representas a todo el sector empresarial. ¿Qué le pides a los empresarios? Y estoy hablando aquí no nada más de los grandes, con los que hablas muy seguido, pero también los medianos, empresarios pequeños. ¿Tú qué le pides? Yo creo que nosotros requerimos escuchar con más prudencia lo que estamos viendo. A mí me parece que a veces algunos temas los llevamos casi al encono y ves tú diferencias pero totalmente radicalizadas, ¿verdad? Inútiles además, ¿no? Si no dejan absolutamente nada. Y nos ponen en la arena temas que nos hacen perder cosas mucho más importantes que deberíamos estar discutiendo como sociedad. Te pongo el ejemplo. A mí me preocupa enormemente el problema de migración que estamos viviendo en el país. Me parece que ese es un problema que como sociedad, no hablo del sector empresarial ni del sector A o B, deberíamos de tener una posición clara de qué debemos hacer como mexicanos ante una situación inédita. ¿Te refieres a los centroamericanos que están pasando por México? Es que ya no solamente son centroamericanos, tenemos asiáticos, tenemos africanos, nos han tomado ya como la plataforma ideal y las cifras son muy preocupantes. Los números que yo he visto es de que en el mes de marzo se detuvieron más de 90,000 personas en la frontera. Muchísimas. Que se quedaron aquí. En el mes de abril se detuvieron más de 100,000 personas en la frontera que se quedaron aquí. En el mes de mayo, pues a lo mejor vamos a esperar una cifra igual. Y tú nomás haz cuentas, Carlos. Si esa cifra la multiplicas por 12... Sí, más de 1 millón. Estaríamos hablando más de... Pero fíjate, déjame llevar al crecimiento demográfico del país. Nosotros somos un país de 120 millones de habitantes con un crecimiento de un poco superior al 1%, lo cual significa que nuestro crecimiento normal es un poco superior a 1 millón. Pero si por otro lado tenemos que absorber 1 millón de migrantes, pues el crecimiento poblacional se está doblando y tú imagínate nuestros problemas de rezago educativo, de rezago de servicios, de atención de salud pública,
y todas las consecuencias que eso lleva, y termino en la criminalidad. Tengo ya muy poco tiempo. Te pregunto finalmente, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ¿cuál es tu sueño para México en el mediano plazo, en este sexenio, en tu labor como presidente del CCE? Mira, si yo lograse durante estos próximos 2 años, que es mi mandato, lograr primero que el sector empresarial esté mejor organizado y se convierta en un sector de propuesta en vez de ser un sector normalmente reactivo. Número 2, que tengamos algunas de nuestras propuestas vistas en la realidad y que estas propuestas provoquen realmente un crecimiento en la inversión y un crecimiento en el desempeño del Producto Interno Bruto. Eso, adicional a que el país empiece a perder este encono y que pueda haber más voces que vean realmente lo que sí podemos hacer en México, yo me sentiría enormemente satisfecho de haber pasado por este mandato y de haber tenido esta enorme responsabilidad por parte de mis compañeros empresarios. ¿Estás optimista, neutro, pesimista? Yo siempre estaré optimista porque creo que siempre podremos encontrar una mejor solución. ¿Qué es más padre, ser presidente de los empresarios o lo que hacías antes? Bueno, es distinto. El ser empresario, el tener la responsabilidad tan grande de una compañía, créeme que yo lo gocé, lo estimulé, traté de hacer mi mejor trabajo y me siento muy satisfecho de esa época. Hoy estoy aprendiendo sin duda, pero también estoy tratando de hacer lo que me corresponde como alguien que le tiene que entregar a su país algo de tiempo. No, si logras la quinta parte de lo que lograste en FEMSA, esto va a ir muy, muy, muy bien. Mil gracias, Carlos. Muchas gracias por venir. Lo aprecio mucho. Muchas gracias. Por el mejor de los éxitos y esta es tu casa. Gracias, espero estar pronto por aquí. Seguro que gracias. sí. Gracias, muy buena tarde.